Está con nosotros el profesor Antonio Álvarez Mesta para tener este contexto del texto. Profesor, bienvenido, buenos días, gracias por estar. Muy buenos días. Insisto, siempre es un placer participar con ustedes. Recientemente escuché a unas personas referirse al niño Fidencio, a José de Jesús Constantino Cintora, mejor conocido como el niño Fidencio, un taumaturgo. Eso de taumaturgo hay que explicarlo. Taumautein significa asombrarse, ergo es trabajo. Entonces el que trabaja y produce cosas asombrosas es un taumaturgo. En contextos religiosos, cosas que se perciben como milagros. A mí hace muchos años, leyendo sobre biografías de presidentes, me encontré con que nada menos que el hombre fuerte, el caudillo, el que creó el maximato, Plutarco Elías Calles, en alguna ocasión, mientras se bañaba, vio con espanto que se le caía un pedazo de carne y estaba sanguinolento. Mandan llamar a un médico. Vivía todavía el presidente entonces en el castillo de Chapultepec. Fue Lázaro Cárdenas el que por austeridad mandó construir Los Pinos, y se llaman Los Pinos porque Amalia Solórzano, su novia y luego su esposa, evocaba la huerta donde se hicieron novios. Y bueno, volviendo al punto, en el castillo de Chapultepec vivía Plutarco Elías Calles. Lo revisan, no aciertan a la causa, como dicen los médicos, a la etiología, recetan lo convencional para ciertas enfermedades de piel, pero aquella llaga se volvió purulenta y fue creciendo. En cierto momento hasta pensaron en lepra, y médicos extranjeros también atendieron a Plutarco Elías Calles y no encontraban la solución. Alguien, ciertamente con timidez, porque era famoso por su anticlericalismo y su ataque a todo lo que consideraba una manifestación de credulidad, le sugiere a Plutarco Elías Calles que mande traer al niño Fidencio, que vivía en Espinazo, Nuevo León, aunque era de Guanajuato. Y Plutarco Elías Calles al principio no accedió, pero finalmente aceptó, y en lugar de mandarlo traer, lo visita el 26 de marzo. Lo visita en marzo de 1928, acompañado nada menos que por Juan Andreu Almazán, que era el jefe militar de Monterrey, un general destacadísimo, y del gobernador de Nueva León, Aarón Sáenz. Y el niño Fidencio, que tenía lo que antes se conocía como retraso mental, y ahora se le llama discapacidad intelectual. En alguna época los psiquiatras usaron el término técnico oligofrenia, oligo poco, freinen mente, y por extensión inteligencia, poca inteligencia. El niño Fidencio nació con oligofrénico y tenía una oligofrenia intermedia, lo que en el lenguaje de la medicina psiquiátrica de antaño era un imbécil. El que tenía una discapacidad intelectual moderada le llamaban estúpido, el que tenía una discapacidad intelectual intermedia, un imbécil, y el que tenía una discapacidad intelectual severa, le llamaban idiota. El niño Fidencio era para muchas cosas un imbécil, pero tenía carisma, entendiendo en este contexto, pues tenía una personalidad atractiva, su voz atiplada, aguda, sus facciones finas, sus ademanes y movimientos hacían pensar en un ser que tenía tanto características masculinas como femeninas. Y el niño Fidencio le dice a Plutarco Elías Calles
que Dios y la Santísima Virgen están ofendidos porque ha atacado a su iglesia. Iglesia, dicho sea de paso, que nunca aceptó al niño Fidencio, y creo que con razón. Pero el niño Fidencio le dijo eso a Plutarco Elías Calles. ¿Y cómo trató el niño Fidencio al señor presidente de la República? Nada menos que le pide que se arrodille sin saco, sin camisa, sin camiseta. Le avientan toronjas en la espalda desnuda. Sacan una jaula, parece periquera, y en la jaula había una ardilla que tenía disque mordeduras milagrosas. Lo bañan en fango y tiene que escuchar letanías, cánticos de asistentes de él para que vayan obrando las fuerzas divinas en su curación. Y finalmente le dice, va a estar a solas con Dios y si hay arrepentimiento se va a sanar. Y lo mete a una cabaña y se tiene que ir sin sus guaruras, sin sus guardias. Tiene que estar ahí solo. Yo voy a estar un ratito con usted y voy a atender otros enfermitos y cuando vuelva sabremos si se va a curar o no. Y Plutarco Elías Calles se mete a la cabaña. Después de unos minutos sale el niño Fidencio, se aleja la gente del señor presidente. El Estado Mayor del presidente estaba preocupadísima, pero tenía la orden terminante de no interrumpir, de no tocar la puerta, de no llamar. Y pasan los minutos, y pasa el tiempo y no se encuentra ningún ruido, ninguna señal. Están nerviosísimos. Finalmente André Almazán dice, yo doy la orden de que abran y entren. Capaz que ese charlatán mató al presidente y nosotros aquí estamos cuidando la cabaña donde está el cadáver del primer jefe. Y se meten y encuentran al presidente no muerto, estaba muy relajado, parecía que estaba durmiendo, desnudo en una bañera de metal y cubierto con miel mezclada con hierbas. En eso llega el niño Fidencio. Elías Calles está molesto por la interrupción, pero el niño Fidencio asegura que recibió un mensaje donde Dios le comunica que de ese mal, esa enfermedad, esa patología dermatológica va a sanar. Y dicho y hecho, en poco tiempo, en 3 días, la llaga se fue curando y el niño Fidencio se convirtió en una figura muy respetada y hasta protegida por el presidente de la República. Taumaturgo, el que obra cosas asombrosas, es lo que significa taumaturgo. Aquel que parece hacer milagros. Calles, que era anticlerical y era consideraba a toda manifestación religiosa como una superstición grosera, vio la efectividad del niño Fidencio. Ahora, si el niño Fidencio era un imbécil, vuelvo a la etimología de la palabra, el que carece de báculo, metafóricamente el que no tiene apoyo o sustento para lo que dice y para lo que hace, ¿cómo era posible que supuestamente, enfatizo el adverbio, supuestamente ayudara a sanar a tantas personas? Hay gente que nos recuerda que existen las reacciones conversivas, la histeria de que tanto se ha hablado y mal hablado. Hay 2 tipos principales de histeria, las disociativas, que tienen que ver con amnesia y con males de incapacidad para recordar, y las conversivas, que pueden provocar ceguera, pueden provocar parálisis, pueden provocar incapacidades y discapacidades en la persona. Una persona con reacción conversiva, histeria
conversiva no puede ver, le revisan los ojos, le hacen exámenes de todo tipo y no hay una causa orgánica que explique que no pueda ver. No está mintiendo, no está fingiendo, de veras no puede ver. La causa es psíquica, eso está muy estudiado. Y por ejemplo, el niño Fidencio, a gente que no podía ver y tenía sus ojos íntegros, pues le hacía todo este ceremonial de letanías, de golpes con toronja, de ungüentos con miel y hierbas, de oraciones y manifestaciones de contrición, etcétera, etcétera. Y le decía, si no usas los ojos, le estás haciendo el juego al demonio, pídele perdón a Dios. Y tenía una especie de, bueno, era un gallinero viejo, habían impedido el paso de la luz en el gallinero, estaba en penumbras, es decir, en semioscuridad, y ahí metían, por ejemplo, al ciego o al paralítico. Si era un ciego, de repente empezaba a oír a quemado, empezaba a sentir fuego, y preguntaba que a qué se debía ese fuego cercano, y le decían, como no quieres usar los ojos, pues te los vamos a quemar. Y le acercaban hierro candente a la cara, aunque esté a 1 metro, aunque no lo toque, se siente una quemadura. Muchas veces por el dolor y por el miedo, la persona con reacción histérica conversiva recuperaba la vista. Y los paralíticos, de veras, esto está documentado, se levantaban, que no eran paralíticos obviamente de causa orgánica, se levantaban de la silla cuando veían que se abría una puertecita allí en el gallinero y entraba una pantera. Gritaban pidiendo auxilio y la pantera se les acercaba y aunque se cayeran, el caso es que se habían puesto en pie tratando de caminar y eso demostraba que supuestamente estaban curados. La pantera traía bozal y tenía las garras limadas, así que mayor daño, más allá del susto, no les podría afectar. Mi reflexión es, ¿por qué la gente es tan proclive a la credulidad? Me encuentro que en todo el mundo se da esto. Todos nos acordamos, por ejemplo, de David Koresh, que en Waco, Texas, fundó una comunidad. El FBI se enteró que tenían armas de alto calibre y quiso entrar a decomisar las armas. Se inició un incendio que los gases lacrimógenos que las fuerzas policíacas usaron, pues avivaron y murieron muchas personas. Bueno, cuando se investiga David Koresh, el fundador de la secta davidiana, él se sentía sucesor del rey Salomón y tenía 140 mujeres. 60 de ellas eran sus esposas legítimas y 80 eran sus concubinas. El caso es que por el incendio 74 personas murieron, entre ellas algunos niños. O nos acordamos de Marshall Applewhite, el de Heaven's Gate, la puerta del cielo, que convenció a sus seguidores de suicidarse porque iba a venir un platillo volador, una nave espacial, conducido nada menos que por Jesucristo y la cauda del cometa Hale-Bopp. El caso es que cuando entran al complejo que había rentado el grupo de Marshall Applewhite, la puerta del cielo, encuentran 39 cadáveres acostados en literas con ropa y zapatos deportivos de una conocida marca, el mismo corte de cabello, pero al revisar los cuerpos, al hacer la necropsia,
se dan cuenta que todos los varones, menos Marshall Applewhite, estaban castrados, químicamente castrados. Sus testículos ya no eran funcionales. El único que tenía derecho a tener relaciones sexuales con las mujeres del grupo era este señor Marshall Applewhite. Y si nos vamos a número de muertos, pues obviamente en tiempos recientes, en primer lugar, pues Jim Jones, el del Templo del Pueblo, que abandona Estados Unidos porque en estos tiempos apocalípticos Satanás está imponiendo un anticristo, y se va a Guyana, donde funda una pequeña comunidad llamada Johnstown, y ahí todos los americanos estadounidenses que le siguieron y gente de otras nacionalidades eran súbditos de Jim Jones, que encarnaba la voluntad de Dios. El caso, hay que acordarnos, es que cuando van unos congresistas a investigar, porque en Estados Unidos los ciudadanos tienen derecho a comunicarse con sus congresistas y pedir que intervengan al ver una transgresión severa a la ley o alguna medida que ellos, los ciudadanos, no aprueban, van congresistas a investigar. Jim Jones los manda a matar a los congresistas, y sabiendo que iba a haber una respuesta fuerte del gobierno estadounidense, conmina a todos que se suiciden. ¿Y cómo se suicidaron? La mayoría tomando limonada con cianuro. Y los que no quisieron fueron muertos a tiros por la guardia personal de Jim Jones. Murieron 917 personas. En tiempos de incertidumbre, de cambios inesperados, de un horizonte azaroso, donde el miedo se hace sentir, hay gente que necesita anclas, necesita fundamentos, y a veces esos fundamentos los encuentra en charlatanes. Ujú. Charlatanes que de tanto mentir acaban creyendo lo son que verdad. dicen. Claro. Jim Jones, David Koresh, Marshall Applewhite, Ujú. por ejemplo. A Rasputín Y el mismo- le pasó más o menos lo mismo con la zarina, es decir, ella buscaba afanosamente el remedio para la hemofilia del Sí, zarevich. del Zarevich. Ujú. Sí, la hemofilia, la enfermedad que impide la coagulación de la sangre, que por cierto ella misma le transmitió a su hijo, le llaman monje, no era monje, no formaba parte de ninguna orden monástica, el famoso Rasputín. Ujú. Seguramente era un hombre con una gran capacidad de sugestión, era también una persona lúbrica, salaz, ¿qué significa eso? Concupiscente, es decir, él siempre tenía deseos sexuales, tuvo amoríos con todo tipo de mujeres, no solo plebeyas campesinas, sino miembros de la aristocracia. Las malas lenguas dicen que llegó a tener amoríos con la misma zarina, cosa que los historiadores más serios dicen que no llegó a tanto. Pero ella tenía miedo que su hijo muriera, y el mismo zar también, y entonces esta familia Romanov apoyan a Rasputín, y tiene tanto poder Rasputín que otros miembros de la corte lo empiezan a detestar, y finalmente lo matan con veneno, un veneno capaz de matar caballos, varios caballos. Lo resistió y lo matan a tiros y lo arrojan a las aguas heladas de un río en Rusia. Así murió el disque monje, que insisto, no era monje, Rasputín. No se me va a olvidar una frase, perdón por el coloquialismo, francamente procaz. Alguien me dijo, el jodido va a todas. Sí, cuando alguien tiene un familiar enfermo, Sí. o se siente muy enfermo, y le dicen que hay una persona que tiene poderes o capacidades superiores a las de los médicos, acude con esa persona. Y en el tercer milenio, en el 2021, todavía hay gente que sigue creyendo
en remedios sobrenaturales en lugar de usar su razón y procurar medidas comprobadas con fundamento científico. Vuelvo a repetir la frase, aunque sea procas, el jodido va a todas. Y en esta época de tanta incertidumbre y miedo, la gente necesita creer, pero a veces acaba creyendo en lo que menos conviene creer. Así es. Pues muy interesante, profesor, como cada sábado que tenemos la oportunidad maravillosa de tenerlo acá. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por traernos este tema. Muy amable, gracias. Gracias. El profesor Antonio Álvarez Mesta estuvo con nosotros en este contexto del texto. Son las 9:08. Cuando regresemos, hablamos de regreso a clases con las personas idóneas. Quédese con nosotros. Contextos.